Bueno, vamos a hacer énfasis en este caso de fórmulas químicas en dos fórmulas en especial, que es la fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular, ¿no? Bueno, pero vamos a iniciar explicando que a nivel de química hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos formular un compuesto. Vamos a recordar un poquitico acerca de esas fórmulas. Podríamos hablar de, las fórmulas nos permiten identificar qué elementos me están formando un compuesto y en qué proporción atómica lo podemos encontrar, es decir, cuántos átomos de cada elemento podemos encontrar ahí, ¿no? En cada compuesto. Cuando nosotros hablamos a nivel de química orgánica, encontrábamos algunas de estas fórmulas, como son la fórmula estructural, que es esta, la fórmula semiestructural, que es prácticamente una forma pequeña o sintetizada de la fórmula estructural. Por ejemplo, aquí teníamos un carbono, pero este carbono tenía 3 hidrógenos, entonces simplemente condensábamos esa fórmula y le dejamos como un CH3. Aquí este carbono tenía 2 hidrógenos, entonces lo colocábamos como un CH2 y este carbono tenía 3 hidrógenos, esto sería un CH3. Esta sería una fórmula estructural. Hay otra fórmula que es la fórmula lineal esquelética, que se utiliza también en compuestos orgánicos, donde cada punto me está indicando que tengo un carbono. Entonces aquí es como si yo tuviera un carbono y un carbono, o sea, correspondiente a la fórmula esquelética de este compuesto, que sería el propano. Y en ese caso hablaremos de la fórmula electrónica, donde escribimos los elementos y además de eso vamos dibujando al lado de cada uno el número de electrones presentes. Esto era lo que utilizábamos nosotros para elaborar, por ejemplo, lo que conocemos como la estructura de Lewis, ¿no? Cuando hablábamos de la parte de los enlaces. Entonces, estos son algunos ejemplos de fórmulas que podemos encontrar. Sin embargo, les decía que vamos a hacer énfasis en este punto, que es lo relacionado a la fórmula mínima o empírica, ¿no? ¿Qué es la fórmula mínima o empírica? La fórmula mínima o empírica es la que me permite identificar el número de átomos que presentan los elementos de un compuesto, ¿no? Y esto lo podemos determinar a partir de la fórmula a partir de la composición, perdón, a partir de la composición porcentual del elemento. Entonces, aquí es importante, en ese caso, empezar a hacer énfasis en la composición porcentual que tiene ese compuesto. Es decir, qué porcentaje de cada elemento que lo constituye tiene en realidad. Bueno, vamos a ver este primer ejemplo. En este primer ejemplo, entonces dice que, según determinaciones experimentales, indican que cierto compuesto está formado por un 40% de carbono, un 6,7% de hidrógeno y un 53,5% de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula mínima del compuesto? Bueno, en ese caso, como estamos hablando de porcentaje, siempre que nosotros hablemos de porcentaje, tendríamos que hablar de un 100%. Vamos a ver aquí lo siguiente. Si hablamos de que tenemos un 100%, eso me indicaría que es como si estuviéramos trabajando con 100 gramos de ese compuesto, ¿no? Entonces aquí, si yo hablo de un 100% como tal, yo puedo decir, el 100% es como si dijéramos que tendríamos 100 gramos, perdón, aquí, el 100%. 100% es como si dijéramos 100 gramos del compuesto como tal. ¿Listo? Y en ese caso, si hablamos de los 100 gramos del compuesto, entonces vamos a tomar cada uno de estos porcentajes que nos dan en el proceso en el proceso experimental y los vamos a tomar como si fueran gramos. Es decir, si yo digo que tengo acá 40% de carbono, yo voy a decir, ah, bueno, tenemos 40 gramos de carbono. Si aquí nos dicen que tenemos 6,7% de hidrógeno, es como si dijéramos que tenemos 6,7 gramos de hidrógeno. Y en este caso, que decimos que tenemos 53,5% de oxígeno, es como si dijéramos que tenemos 53,5 gramos de oxígeno. Y teniendo en cuenta estos valores
a nivel de masa, entonces vamos a hallar el número de moles de cada uno de estos elementos. ¿Cómo lo vamos a hallar? Partiendo de esta fórmula. Moles siempre la vamos a representar con la letra N minúscula. Y el número de moles va a ser igual a la masa dada dividido entre la masa molecular si hablamos de un compuesto, o en este caso vamos a hablar de la masa atómica del compuesto, del elemento, perdón. Aquí en ese caso no vamos a hablar de la masa molecular, sino de la masa atómica del elemento. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar hallando primero el número de moles de cada uno de estos elementos para poder hallar la fórmula empírica o mínima. Entonces, bueno, me voy a ir aquí a la pizarra y vamos a empezar a trabajar. Teníamos como porcentaje entonces 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno y 53,5% de oxígeno. Entonces, les decía que los vamos a tomar cada uno de estos como si fueran gramos. Entonces, voy a decir que tengo 40 gramos de carbono. Aquí voy a decir que tengo 6,7, porque como estamos hablando de porcentaje, teníamos que hablar del 100%. Entonces, lo vamos a tomar como si fueran ese porcentaje en gramos. 100 gramos del compuesto y aquí 53,5 gramos de oxígeno. Listo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el número de moles de cada uno de ellos. En ese caso vamos a iniciar nosotros con el carbono. Entonces vamos a empezar a establecer el número de moles. Vamos a empezar diciendo que el número de moles del carbono, N del carbono, N va minúscula, N del carbono va a ser igual a la masa dada. ¿Cuál es la masa dada? Esta que nos dieron acá. 40 gramos del carbono y lo dividimos entre la masa que encontramos a nivel de nuestra tabla periódica en el carbono. Entonces la masa atómica del carbono en este caso sería 12,01 gramos de carbono. Listo. Muy bien. Aquí vamos a dividir y vamos a realizar lo mismo con cada uno de los elementos que tenemos acá. Ahora vamos a hallar lo mismo con el hidrógeno. N del hidrógeno va a ser igual a la masa que nos dieron en el ejercicio, que en ese caso decimos que tenemos 6,7 gramos de hidrógeno y lo dividimos entre la masa atómica del hidrógeno, que es de 1,01 gramos de hidrógeno. Bien. Vamos ahora a tomar el del oxígeno como tal. En ese caso, para el oxígeno, vamos a hallar también el número de moles del oxígeno. Y esto va a ser igual a, tenemos la masa que nos dieron, 53,5 gramos de oxígeno. Y lo dividimos entre la masa del oxígeno, que sería 15,99. La ideal es que empecemos a manejar siempre 1 o 2 decimales. Yo voy a manejar 2 en este caso. Entonces ustedes pueden manejar o 1 o 2. No se vayan a preocupar porque normalmente yo voy dándome cuenta cuando van realizando los ejercicios el número de decimales que están empleando. Aquí en el primer caso nos daría, esto nos daría 3,33. 3,33. Y aquí como cancelamos gramos, esto nos quedan moles del carbono. Listo. Aquí dividimos los 6,7 entre 1,01 y esto nos daría 6,63. 6,63 moles de hidrógeno. Listo. Y en el caso del oxígeno, entonces tomamos los 53,5 y los dividimos entre los 15,99 y esto nos daría 3,34 moles de oxígeno. Listo, muy bien. Bueno, después de tener ya estos primeros resultados, vamos a observar los 3 resultados.
Y vamos a buscar cuál es el menor resultado. El resultado más pequeño en ese caso. En ese caso, entonces, después de revisar, vemos que el resultado más pequeño es este, 3,33 es el menor resultado. ¿Listo? Entonces, los dividimos a todos entre ese, 3,33. A este también lo divido entre 3,33. Y a este también lo dividimos entre 3,33. Listo. Ahora sí, vamos a ver entonces aquí, esto nos daría 1, bien, 3,33 acá, esto también nos daría 1. Y en este caso, en el siguiente les puede dar 1,99. Y aquí pues igual lo vamos a aproximar porque en este punto sí vamos a hacer el proceso de aproximación. En este ya no necesito decimales, entonces si les da 1,99 pues lo aproximan a 2. Si les da 2,0 me dejan el 2. ¿Listo? Muy bien. Y ya cuando tenemos ese resultado, ya vemos cuántos átomos vamos a encontrar para cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos el carbono, en ese caso el carbono, nos quedó con un solo átomo. Entonces voy a escribir aquí los elementos: carbono, hidrógeno y el oxígeno. Listo, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? Es ese resultado que nos dio en la última. Por eso les decía que aquí es importante que ya en el último punto ya realicemos el proceso de aproximación. Aquí tengo un carbono, entonces aquí sería 1 para el carbono. 2 hidrógenos, entonces aquí colocamos 2 hidrógenos como subíndice. Bien, aquí tendríamos 2 hidrógenos. Muy bien. Y en el caso del oxígeno, aquí también tenemos un oxígeno. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula empírica de nuestro compuesto. Entonces, aquí la fórmula empírica en realidad va a ser la siguiente. Entonces, decimos que acá la fórmula empírica, para no tener, ya saben que no hay necesidad de colocarle el 1, entonces simplemente nosotros decimos que la fórmula empírica es CH2O. Listo, perdón, O. Voy a colocarle aquí el 2 como el subíndice. CH2O. Listo. Y esto es lo que nosotros conocemos como la fórmula empírica o mínima del compuesto. Listo. Esa es la forma como la hallamos. ¿Listo? Entonces, primero hallamos el número de moles de cada elemento, luego buscamos el resultado que nos dé menor cantidad y dividimos a todos por ese resultado más pequeño. Y el número que nos queda corresponde al número de átomos de cada elemento dentro de mi fórmula empírica. Listo. Muy bien. Esta es la forma de hallar la fórmula empírica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos hallar la fórmula molecular del compuesto. Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces ahora de la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular es la que me indica el número real de átomos que tenemos en la molécula, ¿no? Cuando hablamos de la fórmula mínima es una fórmula simplificada, no es real, pero esta molecular sí es la fórmula real de mi compuesto. Entonces, aquí en ese caso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero que todo, para poder hallar la fórmula molecular, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero que todo, vamos a dividir la masa real del compuesto, es decir, la masa que nos dan, puede ser la masa real del compuesto, la vamos a dividir entre la masa de la fórmula empírica. De la fórmula empírica o fórmula mínima, ¿no? De la fórmula mínima o empírica. Empírica. Listo. Cuando ya tenemos nosotros ese resultado de esa división, aquí vamos a dividir exactamente, ahora sí. Muy bien. Cuando ya tenemos el resultado de esa división, entonces este resultado, el resultado que nos va a dar acá, entonces el resultado lo vamos a multiplicar
se multiplica por la fórmula empírica. La fórmula empírica. Y esa ya va a ser nuestra fórmula molecular como tal. Muy bien. Y ahí ya lo obtenemos. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Entonces, aquí nos dice, el ejemplo es, el peso molecular del ácido acético es de 60,1 gramos. O sea, esto es como el ácido acético fue el que hallamos ahorita con la fórmula empírica, ¿no? Entonces, tiene como masa, como peso molecular o masa molecular 60,1 gramos. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para poder hallar la fórmula molecular o real de este compuesto. Muy bien, sabiendo que tiene una masa de 60,1 gramos. Esta masa de 60,1 gramos es esta masa real del compuesto. Bien, vamos entonces a la pizarra, vamos a irnos nuevamente. Bien, entonces nos dice, bien, vamos a hallar la fórmula molecular. Voy a aquí a trazar una linecita. Bien. Y vamos a empezar a buscar esa fórmula molecular. Bien, vamos aquí. Bueno, entonces vamos a revisar esa parte del ejercicio. Entonces nos dice que vamos a calcular la fórmula molecular de este compuesto, sabiendo que la masa de ese compuesto, que es el ácido acético, es de 60,1 gramos. Entonces, ¿qué nos dijeron? Dijeron, bueno, vamos a dividir la masa real, la vamos a dividir entre la masa de la fórmula empírica. Entonces, vamos a hallar primero la masa de la fórmula empírica. Entonces, vamos a recordar cómo hacíamos ese proceso. Simplemente tomábamos al carbono, tomábamos al hidrógeno y tomábamos al oxígeno. Lo mismo que hemos hecho en la masa molecular cuando lo explicábamos en la clase anterior. Entonces, en ese caso, la masa del carbono es de 12,01 y como aquí no tiene sino un átomo, entonces lo multiplicamos por 1 y esto nos daría 12,01. Igual a 12,01. Bien, ahora nos vamos con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, entonces decimos que la masa del hidrógeno es de 1,01 gramos. Muy bien, pero aquí tenemos 2 átomos, entonces lo multiplicamos por 2 y esto nos daría 2,02. Muy bien, y el oxígeno. En el caso del oxígeno, entonces decimos que la masa del oxígeno es de 15,99 y la multiplicamos por 1, que es el número de átomos que tenemos aquí en la fórmula. Muy bien. Y esto nos daría los mismos 15,99. Sumamos todos nuestros resultados. 15,99 más 2,02 más 12,01. Y esto nos daría un total de 30,02 gramos mol. Es decir, son los gramos presentes en una mol del compuesto, ¿no? 30,02 gramos mol. Muy bien. 30,02 gramos mol. Vamos a revisar acá. Listo. Bien, ya cuando tenemos entonces nuestro resultado. Bien. Ahora sí. Muy bien. Ya teniendo nuestro resultado, esta es nuestra masa de la fórmula empírica y aquí tenemos la fórmula, la masa de nuestra fórmula real, la masa real del compuesto. Entonces vamos a dividir los dos. Entonces vamos a dividir el 60,1 gramos, lo dividimos entre los 30,02 gramos mol. Bien. Y esto nos viene a dar como resultado 2. Entonces dividimos esto. Y esto nos da como resultado 2 moles. Muy bien. Esto sería igual a 2. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice que debemos hacer? Con este 2 que tenemos acá, este 2 lo vamos a multiplicar por esta fórmula empírica y
Cuando ya la multiplicamos, entonces vamos a obtener nuestra fórmula real del compuesto. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar esa fórmula empírica que era CH2O. Bien. CH2O. Y toda la vamos a multiplicar por 2, toda esa fórmula. Entonces aquí la vamos a multiplicar por 2. Por 2. Y en el momento de multiplicar, entonces simplemente decimos, multiplicamos este valor por los subíndices de cada uno. Entonces esto simplemente va a ser igual a muy bien. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Como C tenía 1, entonces simplemente multiplicamos carbono, tenía un átomo, hidrógeno y el oxígeno nuevamente. Bien. Entonces aquí los subíndices serían, en ese caso, para el hidrógeno, entonces 2 por 1, aquí tendríamos 2 carbonos. Hidrógenos, multiplicamos este 2 por el 2 que tenemos acá como subíndice y aquí nos daría 4. Y en el caso del oxígeno, 2 por 1, 2. Entonces aquí simplemente le colocamos también como subíndice el 2. Entonces quiere decir que vamos a tener en la fórmula molecular 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y esta que está aquí, en esta parte final, es lo que nosotros conocemos como la fórmula molecular o la fórmula real. Esta fórmula no la pueden simplificar. ¿Por qué? Porque es la fórmula real del compuesto. Si yo la simplifico, pues vuelvo a tener mi fórmula empírica. Entonces, esta ya es la fórmula molecular o la fórmula real de mi compuesto como tal. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos empezar a hallar aquí nuestra fórmula empírica. Y cuando ya tenemos esa fórmula empírica, dividimos la masa real entre la masa de la fórmula empírica como tal, que es esta, la masa molecular de la fórmula empírica. Ahí tenemos este resultado y esto lo multiplicamos por la fórmula empírica y eso nos permite hallar nuestra fórmula molecular o nuestra fórmula real del compuesto. Vamos a hacer este ejercicio. Allá la fórmula empírica y molecular de la cafeína, que está constituida por un 49,5% de carbono, un 5,15% de hidrógeno, un 28,9% de nitrógeno y un 16,5% de oxígeno. Y la masa de la cafeína es de 194 gramos. Bueno, para poder iniciar, entonces, primero vamos a hallar el número de moles de cada uno de esos elementos químicos, ¿no? Entonces, simplemente ustedes van a empezar aquí, escribiendo, puede ser los moles del carbono. Muy bien. No olviden que en ese caso estos 49,5%, esto lo van a tomar como si fueran 49,5 gramos del carbono. ¿Listo? En el caso del hidrógeno, entonces vamos a tomarlo como si fuera 5,15 gramos del hidrógeno. Aquí en este caso del nitrógeno, entonces lo voy a tomar como si fueran 28,9 gramos de nitrógeno. Y en el caso del oxígeno, vamos a decir que son 16,5 gramos de oxígeno. Listo. Y ahora sí, entonces empezamos a hallar las moles de cada uno de estos elementos. Entonces aquí tomamos 49,5 gramos de carbono y lo dividimos entre lo que tenemos en nuestra tabla periódica, que sería 12,01 gramos del carbono. Bien. Aquí esto va dividido. Bien, vámonos ahora con la del hidrógeno. Entonces, el número de moles del hidrógeno. En el hidrógeno sería igual a, tenemos 5,15 gramos, 5,15 gramos de hidrógeno.
y lo dividimos entre la masa atómica del hidrógeno, que sería 1,01 gramos. Bien, hacemos aquí la división. Luego tomamos el del nitrógeno, igual vamos a hallar el número de moles del nitrógeno, que en este caso sería igual a 28,9 gramos, y lo dividimos entre la masa del nitrógeno, que sería como 14,01 gramos también. Bueno, y finalmente hallamos las moles del oxígeno. En ese caso, para las moles del oxígeno, entonces decimos que N del oxígeno va a ser igual a lo que tenemos del oxígeno, que es 16,5 gramos, y lo dividimos entre la masa atómica del oxígeno, que es 15,99 gramos. Bien. Y ahora sí vamos a hallar nuestros resultados. Vamos a ver entonces. Entonces, en el primer caso, después de dividir los 49,5 entre 12,01, esto nos daría como resultado 4,12. Esto sería igual a 4,12 moles del carbono. Bien, vámonos para el siguiente. 5,15 dividido entre 1,01. Esto nos daría 5,09, 5,1. Esto sería igual a 5,10 moles de hidrógeno. Bien, vámonos para el siguiente. En el nitrógeno. Bueno, entonces aquí esto nos daría, esto sería igual a 2,06 moles de nitrógeno y a 16,5 en el caso del oxígeno nos daría 1,03. Muy bien, esto sería igual a 1,03 moles de oxígeno. Listo, entonces ya después de tener estos valores, buscamos cuál de todos es el menor valor. Y aquí nos damos cuenta que el menor valor es este, que es el del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir todos estos resultados entre ese menor valor. Entonces lo dividimos entre 1,03 y esto nos va a dar como resultado. Bueno, entonces, después de dividir, esto nos da 4. Este también lo dividimos entre 1,03 dividido entre 1,03. Y esto nos daría como resultado 5. Este también lo dividimos entre 1,03. Y este nos da como resultado 2. Y este, al dividirlo entre 1,03, esto nos da como resultado 1. Y aquí ya tenemos entonces nosotros nuestra fórmula empírica o nuestra fórmula mínima. Muy bien, ¿cómo sería entonces esa fórmula mínima? Vamos entonces a elaborarla aquí. Vamos a escribir. Entonces decimos que el número, aquí sería, bueno, vamos a escribir primero los elementos. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y el oxígeno. Bien, ahora sí vamos a colocarle a cada uno el número de átomos correspondiente. Entonces, si vamos a hablar nosotros en el caso del carbono, entonces decimos que carbono tiene 4. Carbono 4 átomos. Hidrógeno tiene 5. Aquí tendríamos 5 hidrógenos. En el nitrógeno entonces tenemos 2. Y el oxígeno 1. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Entonces ya tenemos esta que va a ser en realidad nuestra fórmula empírica o fórmula mínima del compuesto.
Ya la tenemos. Ahora vamos a hallar con esa fórmula empírica o mínima, vamos a hallar la masa molecular del compuesto. Entonces, ¿cómo la vamos a hallar? Simplemente tomamos el carbono, lo multiplicamos por estos 4 átomos, los multiplicamos por la masa atómica, igual con cada uno de los elementos. Y ahí en ese caso, vamos a ver como resultado. Entonces, para poder hallar la masa molecular, tomamos 4 por 12,01 más 5 por 1,01, que es la masa del hidrógeno, más la masa del nitrógeno, que en ese caso es 2, tengo 2 átomos, y lo multiplico por 0,01, que es la masa del nitrógeno como tal. Y finalmente, entonces, tomamos la masa del oxígeno, que es 15,99, y la multiplicamos por un átomo de oxígeno como tal. Y esto nos daría como resultado 97,1. Entonces, la masa molecular de la fórmula empírica, es de 97,1. 97,1 gramos. Listo, gramos mol, perdón. Que esa es la masa de una sola mol. Listo. Ahora sí, vamos a hallar entonces la fórmula, la fórmula molecular del compuesto. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que tenemos que dividir la masa real, que es la que nos dieron, los 194 gramos, los vamos a dividir entre la masa de la fórmula empírica, que en este caso es de 97,1 gramo mol. Y esto nos da como resultado 2. El resultado de esto es 2. Entonces, este resultado que nos dio acá, este 2, este valor que nos da acá, lo vamos a multiplicar por toda esta fórmula, por toda la fórmula empírica. Y ahí entonces vamos a poder establecer nosotros nuestra fórmula molecular del compuesto. Entonces, vamos a ver, tengo carbono, hidrógeno, nitrógeno y el oxígeno como tal. Cuando multiplicamos este 2 por esta fórmula, entonces decimos, claro, tenemos en el caso del oxígeno, perdón, en el caso del carbono, entonces 2 por 4, 8. Entonces sería C8, H10, nitrógeno 4 y oxígeno 2. Bien, y esto en realidad ya viene a ser la fórmula molecular o la fórmula real de nuestro compuesto. Este resultado que tenemos aquí, esta que está acá, entonces ya es la fórmula molecular de nuestro compuesto. Fórmula molecular, en ese caso, de la cafeína, molecular. Muy bien. Entonces, para poder hallar este 97,1 gramos, ahí está, no era, perdón. Regáleme un segundo. Para poder hallar ese 97,1 que teníamos ahí en la fórmula empírica, entonces, ¿cómo lo hallamos? Tomando el carbono. Carbono decíamos que la masa del carbono era 12,01. Voy a bajarle un poquitico el tamaño de la letra. Bien. 12,01 y lo multiplicamos por el número de átomos que tiene acá, entonces en ese caso sería por 4. Esto sería igual a 12,01 por 4, esto nos daría 48,04. 48,04. Listo, vamos a hacer lo mismo con cada uno de los elementos que tenemos acá. Bien, entonces en el caso del hidrógeno decíamos que
el hidrógeno es 1,01, que es la masa de él, y lo multiplicamos por el número de átomos en la fórmula, que en este caso sería 5 por 5, y esto nos daría 5,05. Listo. En el caso del nitrógeno, tomamos la masa del nitrógeno, que es 14,01, y lo multiplicamos por el número de átomos, que en ese caso serían 2. Y en este caso, esto nos daría 28,02. Listo. Y finalmente tomamos la del oxígeno. El oxígeno sería la masa de él, que es 15,99, por un átomo que encontramos en la fórmula. Y esto nos daría 15,99. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos resultados. El 15,99 más ese 28,02 más el 5,05 más 48,04, y esto nos daría 97,01. Y esta es la masa molecular, 97,01, y esta viene a ser la masa molecular de nuestra fórmula empírica, que es esta, ¿no? Entonces, esta que tenemos acá como resultado, que es la que vamos a utilizar para poder hallar luego, para poder dividir la masa real que nos dieron, que fue estos 194, lo dividimos entre esta, que es la masa de la fórmula empírica del compuesto. Y ahí ya prácticamente. Bueno, vámonos aquí entonces ahora. Aún vamos a hablar de los antecedentes al modelo actual del átomo, ¿listo? Vamos a ver, para poder explicar el modelo actual del átomo, entonces, aquí es importante identificar aspectos relacionados con el modelo atómico de Bohr. Acuérdense de los niveles de energía, la espectroscopía que nos establece Maxwell, el efecto fotoeléctrico, las clases de espectros electromagnéticos, el espectro de absorción, el espectro de emisión, la teoría cuántica de Max Planck, la teoría de la energía que nos plantea Albert Einstein, el modelo mecánico cuántico de la materia que nos plantea Louis de Broglie, el principio de la incertidumbre de Werner Heisenberg y el modelo actual del átomo de Schrödinger, de Erwin Schrödinger. Esos son todos los antecedentes que vamos a ver uno por uno a continuación. ¿Listo? Vamos a empezar entonces a trabajar, a recordar un poquitico en torno a lo que es el modelo de Bohr. Cuando yo les decía que Bohr nos explicaba que cuando yo tenía un electrón acá, el electrón no estaba quieto en su nivel de energía, sino que automáticamente el electrón estaba girando. Pero que si nosotros le aplicábamos una energía a ese electrón, el electrón, ¿qué era lo que hacía? El electrón llegaba y saltaba de una vez al nivel siguiente, a un nivel más alejado del núcleo, al nivel siguiente, y en el momento en que saltaba, primero absorbía la energía, absorbe energía, y en el momento que salta al nivel siguiente, emite esa energía, o sea, elimina o la emite en forma de un fotón, un paquete de energía como tal, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es prácticamente lo que nos explica Bohr en su modelo atómico, además de los niveles de energía. ¿Por qué lo hace Bohr? Porque Bohr, para poder establecer los 7 niveles de energía, tuvo que estudiar estaba estudiando muchísimo con la parte de espectroscopía. La espectroscopía es una rama de la ciencia que estudia la absorción y la emisión de energía en forma de luz. Y aquí tenemos que Maxwell, en el año de 1865, nos explica que la luz es una onda electromagnética. Esta parte es importantísima. ¿Por qué razón? Bueno, es una onda electromagnética que se puede propagar en el vacío. Nosotros hemos conocido siempre que el sonido siempre viaja en forma de ondas, pero la luz, no podemos decir que la luz viaje como un rayo como tal. No, la luz también es una onda, también viaja en forma de onda, pero llega un momento en que la luz puede llegar a tener un doble comportamiento, que vamos a ver más adelante, como onda
y como partícula, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Maxwell primero que todo nos establece que la luz es una onda electromagnética que se puede propagar en el vacío, ¿no? Y aquí entonces esto es lo que nos permite entender cómo se generan los espectros. Y es una de las bases fundamentales para poder hablar del efecto fotoeléctrico. ¿Por qué razón? Vamos a imaginar que aquí tenemos esto que es una placa metálica. Esto que ustedes ven acá es una placa metálica que tiene un ánodo y un cátodo. ¿Listo? Dos polos. ¿Qué nos dice Maxwell? Aquí nos dice que cuando esta placa metálica es sometida a una luz como tal, es decir, si yo llego e ilumino una placa metálica que tiene un ánodo y un cátodo, cuando yo la ilumino acá, prácticamente la luz viaja aquí en este punto, no viaja en forma lineal, sino que la luz viaja en forma de onda. ¿Listo? Aquí viene y se propaga en forma de ondas. ¿Listo? Cuando llega e incide en este punto, entonces, ¿qué ocurre? Empieza un flujo de partículas hacia el lado de acá. ¿Cuáles son estas partículas? Estas partículas es lo que nosotros conocemos como los electrones. Todas esas partículas empiezan a desprender y empiezan a salir desde acá y empiezan a pasar al cátodo. Entonces vienen a tener ese tipo de desplazamiento. Entonces fluyen los electrones desde acá. En el momento en que la luz incide sobre el ánodo, empieza a sacar electrones y ellos empiezan a fluir hacia este punto. Entonces los electrones se desprenden inmediatamente después de ser estimulados por la luz. Bien, y en el momento en que empiezan a desprenderse, empiezan a propagarse y a emitir, y ahí entonces ya empezamos a hablar de un flujo de partículas. ¿Cuáles son las partículas? Los electrones. Muy bien. Este flujo de electrones o ese movimiento de los electrones, ¿de qué depende? Depende del color de la luz. ¿Por qué razón? Si yo hablo de una luz roja, la luz roja, con la luz roja, si incide una luz roja acá, los electrones son muy más lentos que cuando yo hago incidir una luz azul. ¿Por qué? Porque la luz azul es mucho más, tiene mayor energía que la luz roja como tal, ¿no? Ahí en ese caso podemos decir que la longitud de onda depende del color de la luz como tal. Muy bien. Aquí es donde nos dicen que, claro, aquí donde podemos establecer ese el efecto fotoeléctrico. ¿Qué me establece el efecto fotoeléctrico? La dualidad onda-partícula. ¿Qué quiere decir la dualidad onda-partícula? Que la luz se puede comportar como onda. Aquí en este momento, esto es una onda, la luz, o como partícula. ¿Por qué como partícula? Porque cuando empieza a permitir que salgan electrones, ya la luz se puede comportar como partícula. Entonces, la dualidad onda-partícula, ¿qué es? Que la luz puede tener un comportamiento como onda o como partícula. ¿Listo? Eso es lo que nos establece prácticamente esto del efecto fotoeléctrico. Listo. Muy bien. Vamos a seguir acá. Maxwell entonces nos establece que la luz es una onda electromagnética que se puede propagar en el vacío. Y aquí entonces es donde vamos a ver lo de la parte de los electrones. Cuando yo tengo una luz roja, la luz roja es de baja frecuencia. Y aquí, por ejemplo, si es de muy baja frecuencia, no extrae electrones, es decir, no va a hacer que salgan los electrones. Pero si esa luz roja es intensa, pues puede que de pronto salgan, pero casi nunca permite la salida de los electrones. Cuando hablamos de una luz ultravioleta o de alta frecuencia, entonces puede tener, en algunos casos, si es poco intensa, saca algunos electrones, pero si es muy intensa, extrae muchísimos electrones. No olvidemos que aquí la luz viene como onda, aquí la luz viene como onda, aquí la luz viene como onda y aquí la luz viene como onda. Y esto es lo de la dualidad onda-partícula, que la luz puede tener un comportamiento como onda o como partícula. Muy bien. Aquí vamos a ver la parte del espectro electromagnético. Entonces, la luz roja es menos energética que la luz azul. La luz azul tiene mucha más energía. Y aquí es donde vamos a recordar estos que son la frecuencia y la longitud de onda de algunos aparatos que de pronto encontramos en nuestra cotidianidad, ¿no? Bueno, ahí encontramos ese pequeño ejemplo, ¿no? Muy bien.
Entonces podemos decir las ondas de alta frecuencia son más energéticas como los rayos gamma y los rayos ultravioleta, y las ondas de baja frecuencia y poca energía son como las ondas de radio y las de los microondas. Bueno, espectros electromagnéticos. Vamos a hablar de dos clases de espectros, el espectro de absorción y el espectro de emisión. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro arco iris, el arco iris que normalmente vemos, eso es un espectro. Eso es un espectro de absorción. ¿Qué ocurre en el espectro de absorción? Aquí tenemos una fuente luminosa, algo que me va a generar luz. Y aquí tengo una muestra o un cuerpo que me absorbe la luz. Cuando ese cuerpo que absorbe la luz toma esa luz, bien, la toma esos rayos de luz, y si yo hago pasar esos rayos de luz a través de un prisma, siempre voy a ver este espectro. El espectro, es decir, yo veo un rayo de luz blanca. Si nosotros pensamos en el arco iris que es un rayo de luz blanca que cuando me atraviesa una gota de agua que actúa como prisma, este rayo de luz blanca se descompone en 7 colores, y eso es lo que conocemos nosotros como un espectro de absorción. ¿Listo? Por eso es que nosotros lo vemos como un degradé de colores, no vemos dónde empieza un color y dónde termina el otro, no, lo vemos como un degradé de colores. Y en el arco iris siempre vemos los 7 colores. Y eso fue lo que le permitió a Bohr establecer que el átomo tenía 7 niveles de energía. Ese espectro de luz fue el que le ayudó a él establecer que en los átomos vamos a ver 7 niveles de energía. Cada color de qué depende, o sea, cada color tiene una longitud de onda específica, y eso es lo que nos determina el color, la longitud de onda identifica el tipo de color que hay. Bueno, vamos a hablar del otro espectro, que es este, que es el espectro de emisión. ¿Qué tenemos en el espectro de emisión? En el espectro de emisión tenemos una muestra incandescente, una muestra que genera la luz como tal, ¿no? Cuando esa muestra incandescente atraviesa esos rayos de luz de la muestra, atraviesan un prisma, aquí vemos una descomposición de la luz, pero si ustedes notan, aquí no hay como ese degradé de colores, sino aquí vemos unas líneas divisorias que son específicas para cada sustancia. Una muestra incandescente es, por ejemplo, cuando uno habla del magnesio, por ejemplo, el magnesio que uno ha visto, por ejemplo, en las luces de Bengala. Entonces, esa es una muestra incandescente que cuando atraviesa el prisma, entonces se ve el espectro, pero el espectro vean cómo es de diferente. Y ahí en ese caso, esos espectros son los que se utilizan para poder identificar las sustancias. Entonces se dice que el espectro viene a ser como la huella digital de cada sustancia, es lo que nos permite identificar de qué sustancia se está hablando. Entonces, gracias a esta parte de espectroscopía, entonces podemos establecer la relación entre la luz y la estructura interna de la materia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un espectro de emisión y un espectro de absorción? Aquí no tenemos una fuente de luz. Aquí la muestra es la que genera la luz. Mientras que en el espectro de absorción sí tengo una fuente luminosa, que es la que me va a generar ese espectro como tal, ¿no? Bien, bueno. Aquí lo tenemos entonces los dos, el espectro de absorción y el espectro de emisión. Aquí tenemos entonces una fuente de luz blanca, la muestra que absorbe la luz, ella no emite luz, la absorbe y luego la transmite, y tenemos la descomposición de la luz en este espectro que ustedes lo ven como un degradé de colores. Y aquí en el espectro de emisión, entonces la muestra es la que emite esa luz. Cuando atraviesa el prisma, entonces la vemos de esta manera, y este sería un espectro de emisión y esto sería un espectro de absorción. Muy bien. Bueno, todo esto también nos ayuda a establecer diferentes, estos son bases para poder llegar a lo que es el modelo actual del átomo, ¿no? Y basándose en este, entonces, Max Planck nos establece nuestra famosa teoría de la mecánica cuántica, la teoría mecánico-cuántica, ¿no? Él desarrolla esa teoría en la que sostiene que la energía radiante generada por un sistema vibratorio no es de manera continua, sino que se emite en unidades discretas
o en pequeños paquetes de energía a los cuales él denominó cuantos. ¿Qué es un cuanto? Un cuanto es un paquete de energía. Muy bien. ¿Y por qué hablamos de cuantos? Porque los electrones no van como un chorro de electrones, sino según lo que nosotros vimos de Bohr, que explicaba Bohr, el electrón sube y baja en los niveles de energía. Entonces, esos son los famosísimos cuantos que nos habla Max Planck. Por eso hablamos de la teoría mecánico-cuántica de Max Planck. Muy bien. Aquí entonces, Planck nos propone que la radiación emitida o absorbida por los cuerpos calientes no se presentan en forma continua, sino en forma de pequeñas cantidades de energía a las cuales él denominó cuantos. Muy bien. Y aquí nos establece la famosísima ecuación de Planck. La ecuación de Planck es E es igual a H por F. ¿Qué es E? E viene a ser la energía, H va a ser la constante de Planck, que él nos establece que es 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo o 6,626 por 10 a la menos 27 hercios por segundo. Y esa es la constante de Planck por la frecuencia. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, cuando hablamos nosotros de la frecuencia que viene a ser igual, la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz, que nosotros la conocemos, 300.000 kilómetros por segundo, dividido entre lambda. Lambda, ¿qué es? Lambda es la longitud de onda. Ahora, si la ecuación de Max Planck es igual a E es igual a H por F, o la energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, y la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, entonces reemplacemos esto en esta fórmula y entonces nos quedaría que la energía de Planck sería igual, perdón, la energía según Max Planck sería igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido entre lambda o la longitud de onda. Esta es la base para poder empezar nosotros ahorita a realizar ejercicios basándonos en esta teoría. Vamos a realizar el siguiente ejercicio aplicando la teoría de Max Planck. Nos dice, calcule la energía en joules de un fotón con una longitud de onda de 5 por 10 a la 4 nanómetros. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a empezar a establecer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer los datos. Los datos nos dicen que tenemos, voy aquí a escribirlos aquí. Primero que todo tenemos la longitud de onda. En ese caso, vamos a ver que la longitud de onda, lambda, perdón. Lambda va a ser igual. Me quedó muy bonito que digamos lambda, pero bueno. Listo. Lambda va a ser igual a 5,00 por 10 a la 4 nanómetros. Bien, vamos a colocarle aquí el exponente por 10 a la 4 nanómetros. Listo. ¿Qué más conocemos? Si sabemos que la energía es igual a la constante de Planck, vamos a ver, si lo vamos a dar en joules, tengo que trabajar con la constante de Planck y sabemos que la constante de Planck, según nos establecieron, entonces decimos que H va a ser igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Listo. Muy bien. Por 10 a la menos 34. Menos 34. ¿Qué otra cosa conocemos? La velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Esta va a ser igual a 300.000 kilómetros por segundo. Pero vean aquí, aquí es importante, por favor, volver a recordar todo lo que hemos visto nosotros relacionado con la conversión de unidades de medida. Si aquí me piden hallarlo en joules,
tengo que empezar a verificar que, mire, esto está en nanómetros, esto está en kilómetros, o sea, las unidades ya no son iguales. A ver, vamos a recordar un joule a qué es igual. Un joule, las unidades de un joule, es lo mismo que decir kilogramos, metro al cuadrado, por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque aquí en ese caso vamos a ver que tengo que ver que esto está en kilómetros y no, aquí tengo que dejarlo en metros. Y esto está en nanómetros y tengo que dejarlo en metro. Bueno, los segundos no hay problema. Pero estos nanómetros y estos kilómetros los debemos pasar a metros. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer esa conversión de unidades de medida. Entonces, aquí vamos a empezar por ese punto. ¿Qué sabemos de nanómetros con respecto a metros? Aquí tenemos que recordar, por eso les decía, es importante realizar siempre el proceso de conversión de unidades de medida. Muy bien, ¿qué sabemos de nanómetros con respecto a metros? Sabemos que en un nanómetro, si voy del pequeño al grande, en un nanómetro hay 1 por 10 a la menos 9 metros como tal. A la menos 9 metros. Listo, ese es el valor. Y aquí ya cancelamos nanómetros con nanómetros y ahí ya me quedarían los metros como tal. Entonces, esto sería igual a 5 por 10 a la menos 5 metros. A la menos 5 metros. Voy a cancelar aquí nanómetros y nanómetros. Listo. Ahora vamos a pasar estos kilómetros a metros también. Entonces aquí vamos a ver. En este caso, entonces, un kilómetro, como los kilómetros están en el numerador, los vamos a colocar aquí en el denominador. Entonces decimos que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces aquí un kilómetro tiene 1000 metros. Listo. Y cancelamos esos kilómetros ahora sí. Y ya nos quedan los segundos y los metros, que son lo que es en las unidades que lo necesitamos. Y entonces esto sería igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Listo. Bien, entonces vean que ya tenemos la longitud de onda, ya está en metros, ya tenemos la velocidad de la luz en metros y vamos a trabajar con esta constante de Planck. Entonces vamos a aplicar ahora sí nuestra fórmula de energía. Entonces decimos que la energía va a ser igual a ¿qué? A la constante de Planck. Voy a escribirla aquí. Vamos a ver acá. Bien. La energía según Max Planck, ¿a qué va a ser igual? A la constante que es 6,626 por 10 a la menos 34 a la menos 34, ¿qué? Joules por segundo. Joules por segundo. Yo prefiero escribirlo aquí para que ahorita se den cuenta de algo que es importantísimo que conozcan acá. Joules por segundo. Muy bien. Por la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Entonces decimos que sé que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Aquí prefiero, por favor, que me vayan colocando las unidades todo el tiempo para que ustedes se den cuenta qué tienen, qué les está faltando o qué no les coincide. Eso les permite fácilmente identificar si de pronto tienen el error en algunas unidades de medida. Listo. Muy bien. Y todo lo dividimos entre lambda, que sería 5 por 10 a la menos 5 metros. 5, perdón,
5 por 10 a la menos 5 metros. Vamos a colocarle aquí el 10 a la menos 5, el exponente. Listo, ahora sí. Ahora sí vamos a ver las unidades iguales para poderlas cancelar. Voy a cambiarle el color aquí. Muy bien. Aquí entonces vemos que segundos, estos segundos de acá se van con estos segundos de acá. ¿Listo? Muy bien. Estos metros de acá se van con estos metros de acá. Y vean, ya no me quedaron sino los joules, que son los que yo necesito. Aquí es joules por segundo, no lo olviden. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a hallar el resultado de nuestra energía. ¿Cuánto nos vale la energía en ese caso? Multiplicamos y dividimos. Bueno, entonces aquí el resultado es este. Energía va a ser igual a 3,98 por 10 a la menos 21 joules. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Vamos entonces a pasar a la siguiente partecita. Ya vimos la energía de Max Planck. Aquí tenemos prácticamente el desarrollo del ejercicio. Muy bien. Listo. Bueno, aquí unos ejercicios que ahorita vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la energía de Albert Einstein y la famosísima ecuación de Albert Einstein en cuanto a energía, ¿no? Primero que todo, Albert Einstein se basa en la teoría que nos establece Max Planck para poder explicar el efecto fotoeléctrico. No olviden que el efecto fotoeléctrico nos permite explicar que la luz se puede comportar como onda y como partícula, lo que nosotros conocemos como la dualidad onda-partícula, ¿no? ¿Y qué nos sugiere esto? Albert Einstein nos sugiere que la luz está formada por paquetes de energía a los que él denominó fotones. Vean que cuando nos hablaba Max Planck, él nos decía la energía viaja en paquetes llamados cuantos. Pero aquí Einstein ya no nos habla específicamente de energía, sino nos habla de luz. Entonces nos dice que la luz viaja en pequeños paquetes de energía a los que llamó fotones. ¿Listo? Y toda la energía que emite una fuente radiante está cuantizada en pequeños paquetes llamados fotones. Y aquí nos dice que la energía va a ser igual, aquí ya tenemos que hablar de masa, entonces nos dice la famosísima ecuación de Albert Einstein que nos dice que la energía va a ser igual a la masa de la partícula, porque ya estoy hablando de partícula, no de onda, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, E es igual a M por C al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y aquí nos hace un primer ejercicio. ¿Cuál es la energía en joules de un átomo de magnesio? Si nosotros revisamos la masa del magnesio que tenemos en la tabla periódica, ahí esa masa corresponde a todos los átomos del magnesio, es decir, a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces aquí decimos que tenemos un átomo de magnesio. Un átomo de magnesio, solamente uno, ¿no? Pero, ¿qué conocemos del magnesio? Primero que todo voy a hallar la masa de un átomo, ¿listo? Bien. Entonces, yo sé que la masa de un átomo, entonces no la conozco, pero yo sé que 6,023 por 10 a la 23 es la masa de, perdón, 6,023 por 10 a la 23 átomos tienen una masa de 24 gramos, que es lo que tenemos en la tabla periódica. Entonces, aquí vamos a escribir. Entonces, 24 gramos, que es la masa del magnesio. En esas 24 gramos, esa es la masa de cuántos átomos? De 6,023. Vea que aquí estamos aplicando lo que estábamos viendo en la clase anterior. 6,023 por 10 a la 23 átomos. Bien, voy a colocarle aquí el exponente. Bien, ahora sí. Por 10 a la 23 átomos. Ahora sí. Porque apenas voy a hallar la masa de un solo átomo. Porque la necesito para aplicar la fórmula. Cancelo átomos con átomos. Y entonces esto me daría igual. Entonces esto sería igual a 3,0
98 por 10 a la menos 23 a la menos 23, muy bien, gramos. Esta es la masa, gramos. Esto es la masa de un átomo de magnesio. Listo. Esa es la masa de un átomo de magnesio. 3,98 por 10 a la menos 23 gramos. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a aplicar la fórmula de Albert Einstein. Ya teniendo estos gramos y la velocidad de la luz al cuadrado, entonces ya podemos hallar la energía. Entonces decimos que energía va a ser igual a M. La energía va a ser igual a la masa, que ya la tenemos, que es 3,98 por 10 a la menos 23 gramos. A la menos 23. Y la vamos a multiplicar por la velocidad de la luz, que en ese caso es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero no olvidemos que esto va al cuadrado, ¿no? Por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, bien. 3 por 10 a la 8. Muy bien, todo en paréntesis, por favor, porque no olviden que todo esto va elevado al cuadrado. Muy bien. Y ahora sí vamos a ver cuánto nos da la energía. Energía va a ser igual a, vamos a multiplicar 3,98 por 3 elevado a la 8 y al cuadrado. A la menos 23. $3,58 por 10 a la menos 6. 3,58 por 10 a la menos 6. Y aquí es donde quiero que veamos un momentico a la menos 6. Muy bien, las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Primero que todo, tengo gramos, vean aquí, gramos, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Bien, quiero que vean esto porque aquí ya tenemos un pequeño inconveniente. Y vamos a ver si ustedes ya lo identificaron. Metro al cuadrado. Vamos aquí. Metro al cuadrado. Y segundo al cuadrado. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el error que tenemos acá? Primero, que yo no puedo dar gramos con metro. Estos gramos tengo que pasarlos a kilogramos. Entonces, eso es importante acá. ¿Por qué? Porque yo no puedo, según el sistema de MKS, yo no puedo trabajar gramos, metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a pasar esos gramos a kilogramo de una vez. Debimos haberlo pasado al comienzo, pero bueno, si no lo hicimos al comienzo, lo podemos hacer ahorita. Entonces, vamos para poder manejar el sistema métrico. ¿Listo? Bien. 8. Vamos a revisar entonces. Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces aquí colocamos en el numerador 1 kilogramo.
Esto es lo que necesito que ustedes empiecen a identificar muy bien. 1000 gramos. Y ahora sí, cancelamos gramos con gramos. Y el resultado final de nuestra energía, aquí en este caso, sería igual a 3,58 por 10. Voy a agrandar un poquitico el tamaño de la letra. 3,58 por 10 a la menos 9 kilogramos. Profe, estás mal, a la menos 6. Aquí no es a la menos 6. Entonces, aquí sería 3,58 por 10 a la menos 9 kilogramos metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a colocarlo aquí. Entonces, 3,58 por 10 a la menos 9. Muy bien. Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Listo? Esta sería la energía en joules, porque esto, kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, es lo mismo que decir 3,58 por 10 a la menos 9 joules. 3,58 por 10 a la menos 9 joules. Vamos a bajarlo aquí un poquitico. Por 10 a la menos 9. Listo. Y este es nuestro resultado final de la energía de un átomo de magnesio. Esa es la energía que tiene un átomo de magnesio. Muy bien. Esta sería la forma de poder resolver un ejercicio de este tipo, ¿no?